¿verdad? Para edificar lo de nosotros, entonces lo que estamos haciendo, o a través de la prédica que se está hablando, ¿no? Entonces, Amén. o contar un testimonio, más que todo contar un testimonio también, ¿verdad? Ujú. Eh, por eso es que lo estamos haciendo también. Yo sé que aquí va a ser un poco diferente, pero bueno, démosle. A lo que venimos, ¿sí o no? Amén. Entramos de una vez a la palabra. Como usted diga, papá. Bueno, pues démosle, pues. Quiero compartirle la palabra que se compartió el día domingo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Es de que, pues, en primer lugar, el día jueves, quiero decir. Jueves. El Ujú. día jueves fue que estuvimos aquí, estuvimos grabándolo, estuvimos predicando, compartiendo en vivo, pero no se quedó grabado en el canal de YouTube. Entonces, yo quiero que se quede grabado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Volverlo a decir, o volverlo a compartir, o volverlo a predicar. No más que ahora solo estoy con Harlem y vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces, voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de hablar acerca de la integridad. Entonces, me recuerdo que hablábamos el jueves acerca de la integridad. La palabra integridad en el hebreo significa completo, se usa en lo moral, inocencia, perfecto o rectamente. Ahora, como un sustantivo, hablando en el hebreo, la palabra integridad es la verdad sin defecto, entero, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Amén. Me recuerdo que yo les decía de que una de las palabras que me llamaba mucho la atención a mí era sin tacha, o sea, la palabra sin tacha o lo que es lo que nos está dando a entender es algo que no, que no está marcado, pues, que no está tachado, que no tiene una cicatriz, una marca o algo que lo esté llevando a decir, oh, mira, este es así, cosas así, ¿no? Entonces, y tiene que, en la palabra hebrea me llama mucho la atención que dice que la palabra integridad significa lo recto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que vivir una vida recta, tanto en lo moral como en lo espiritual. Muchas veces nosotros estamos comentando muchas cosas. Por ejemplo, en una ocasión, pues, no voy a decir nombre, ¿no? Pero bueno, pasó algo, ¿no? Vamos a decir, pasó algo. ¿Qué es lo que pasa entonces? De que entonces yo puedo estar diciendo, me voy a poner yo de ejemplo, yo puedo estar diciendo, hey, ¿sabes qué? Mira, la oración es muy importante, el leer la palabra es muy importante, el hacer el ayuno es muy importante. Yo te puedo estar diciendo esas cosas, pero lo interesante es, eh, en realidad lo estás haciendo, porque la palabra recto quiere decir, también me da a entender, es que uno no mienta, o sea, no ser mentiroso, pues, sino siempre compartir la verdad y compartir lo que en realidad está pasando. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención acerca de la palabra recto. Ahora lo vamos a ver qué significa integridad en el latín o en el latino. La palabra integridad deriva de la palabra origen latino, integristas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez o un buen estado físico. Imagínate lo que significa en el latino. Casi va conforme a lo que significa en el hebreo, porque cuando tú miras que en el latino significa totalidad, es como algo perfecto, ¿verdad? Algo perfecto que lo mismo que significa en hebreo, algo recto, totalidad, una persona llena, una persona de, íntegra, pues. Ahora, algo que cuando miramos en el hebreo que dice sin tacha, pero cuando tú te vas al latino dice virginidad. O sea, vos sabés que la virginidad es algo que no se ha usado, vamos a decirlo así, por decirlo, o es algo que no, porque um, mucho cuando tú escuchas la palabra virginidad, lo primero que se le viene a la mente a la gente o a las personas es cuando una jovencita se tiene que cuidar y llegar al altar virgen, ¿no? Se tiene que cuidar en eso. Eso es lo que todo el mundo le va a venir a la mente, a la cabeza, le va a venir pensamiento a la cabeza. En realidad, pues tiene algo que ver eso, pero la virginidad también es algo que en los proverbios dice que, si no me equivoco, dice, el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos que entender que nosotros, la virginidad es como sin tacha en el hebreo. Ahora, les voy a leer que dice que la integridad deriva del adjetivo íntegro, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Mira, esto está tremendo porque dice intacto y entero. O sea, que la palabra intacto va junta con virginidad y con sin tacha. Entonces, entero también es una persona en totalidad, una persona recta, una persona en perfecto. O sea, entero es que no le falta nada.
que no tiene nada. Entonces, me llama mucho la atención el significado de la palabra integridad. La palabra integridad alcanza muchas cosas en el cual nos podemos enfocar y hacer muchos temas de esta palabra. Porque cuando tú te vas a la palabra integridad y la buscas en la Biblia, a veces es muy difícil encontrarla, pero vas a encontrar la palabra recto, vas a encontrar la palabra perfecto, vas a encontrar la palabra justo. Entonces, ¿qué Ujú. quiere decir eso? Esas palabras dan un significado de integridad a la persona que está haciendo lo que está trabajando, en lo que está trabajando. Porque la palabra integridad la puedes mezclar en el círculo de la vida o aquí en nuestro planeta Tierra, donde estamos nosotros, lo puedes mezclar tanto en lo moral, en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad? Lo puedes usar en esas ramas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy importante, tenemos que entender todo lo que está pasando. Ahora, observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, porque empieza como integridad, ¿no? Del vocablo in, que significa no, y el otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original sin contacto o contaminación con un mal o con un daño, ya sea físico o moral. Vuelvo a repetir esto. Observando las raíces de este adjetivo, este se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangare, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la palabra integridad es la pureza original sin contacto o sin contaminación con un mal o con un daño, ya sea físico o moral. Solo ahí tú puedes alargarte y compartir muchos temas, por decir así, Ujú. porque ahí puedes usar muchas cosas. ¿Qué es lo que puedes usar? Vamos a decir la pureza. ¿Qué es la Ujú. pureza? ¿Cómo puedes darte a entender vos que una cosa, cómo es algo puro? Ves que si miras el proceso del oro, ¿no? Para llevarlo a la perfección o a la pureza. Entonces, la pureza es algo limpio. Tú puedes ver muchas cosas puedes sacar. Como el agua. La pureza original, imagínate. Ujú. Ok, vamos a entender esto es muy interesante que quiero compartirle aquí. Cuando dice la pureza original, imagínate qué es lo que significa esta palabra integridad, la pureza original. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos imagen del Hijo de Dios o somos hechos y semejante a Él, entonces, ¿qué es lo que nos está llevando a entender acerca de una pureza original? O sea, cuando miramos lo original, nosotros no venimos de cualquier cosa. Mucha gente, muchas personas yo no quiero ofender a nadie, pero creen que vienen del mono. Si ellos vienen del mono, pues ya es su problema, ¿no? O muchas cosas más que han dicho, ¿no? Pero en realidad nosotros venimos del original, que es nuestro amado Señor Jesucristo o el Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir acerca del significado de la palabra integridad? Como les decía el día jueves, este tema está compuesto en tres facetas. Número uno, en el significado de la palabra. Número dos, en qué nos ayuda la integridad. Y número tres, vamos a ver ejemplos de personajes en la Biblia que hicieron un acto de integridad. Entonces, es muy interesante porque la integridad dice que es tanto en lo físico, en lo moral, como en lo espiritual. O sea, tú puedes compartir muchas cosas. Una de las cosas que me recuerdo el día jueves que mencionaba Meme y decía que en la integridad no solo es de hablarla, sino es que de hacerla, ¿verdad? Porque mucho podemos decir, yo hago esto, pero en realidad lo estás actuando, lo estás haciendo, o sea, se mete lo que es lo físico, ¿no? El caminar, el accionar. Entonces, no quiero alargarme tanto, nomás quiero que este tema se quede grabado porque es muy interesante. Vuelvo y repito, al comienzo, cuando comenzamos, les estaba diciendo yo a los que estaban conectados, de que si tú quieres compartir algo con nosotros, textéame a mi teléfono o en Facebook, como tú quieras, y yo te mando el link y todo. Y lo vamos a estar haciendo ya al final. Ya cuando vamos a terminar, la persona que quiera, le mando la información y se conecta al final, cuenta un testimonio o cuenta algo de la palabra, de lo que estamos compartiendo de la palabra integridad. Entonces, esto que me llama mucho la atención aquí, la integridad, Harley, es interesante, mira, porque dice sin contacto o contaminación con un mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? Va? Nosotros, si tenemos que tratar de no contagiarnos, por decir así, o de no contaminarnos, tenemos que apartarnos, pues. Tenemos que ser apartados y tenemos que buscar cómo poder satisfacer lo que nosotros en realidad somos en Dios.
Porque no podemos estar viviendo una vida de supuestamente integridad y estar siendo contaminado por un mal, Amén. estar siendo tener un contacto con algo que nos va a hacer un daño, tanto en lo físico, en lo moral, en lo espiritual. Tenemos que tener ese cuidado. Entonces, para seguir avanzando aquí, solo en esta primera faceta, en el significado de la palabra integridad, tú puedes sacar muchas cosas. Si tú nos estás viendo y quieres escribir, está bien, que escriba. Es muy interesante esto. Tú lo puedes escribir. En el hebreo significa sin defecto, entero, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. En el latín, la palabra integridad significa totalidad, virginidad, robustez, un buen estado físico. Intacto se deriva del adjetivo que es intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Después, cuando tú te vas al adjetivo, es tocar, alcanzar. Por lo tanto, la integridad es pureza, original, sin contacto o contaminación con un mal o un daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo que me llama mucho la atención, ya para salir de esta faceta o de este punto, es que la palabra integridad resalta mucho lo que es el que nosotros no seamos alcanzados por un mal, el que nosotros no seamos dañados. Tenemos que cuidar esa área, tenemos que cuidar eso. Entonces, yo quiero que nos vayamos, ya como les compartí en realidad el significado de la palabra integridad, tanto en el latín como en el hebreo. Ahora vamos a ver a qué nos puede ayudar la palabra integridad. Entonces, estando en eso, voy a buscar mi Biblia para que nos podamos leer unos cuantos proverbios. Amén. Amén. ¿Cuántos están ahí todavía? Amén. ¿Sigo o paro? Siga. Siga. ¿Sigo o paro, papá? Siga, papá. Me gusta que estoy creciendo, me está cambiando la voz y todo. Solitude. Puro efecto, dice. Sí, es puro efecto. Bueno, ¿para qué nos ayuda la palabra integridad? Vamos a ver el número 1 del Proverbio, capítulo 11, versículo 5. Proverbios, capítulo 11, versículo 5. Donde habla acerca del ser perfecto, íntegro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Número 5 es la justicia, dice el versículo 5, la justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío su impiedad caerá. Entonces, cuando tú miras donde dice la justicia del perfecto, estamos hablando, recuérdense que la palabra integridad significa perfecto. Entonces, cuando tú te vas a la nueva versión internacional en español, dice, la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Entonces, ¿en qué es lo que te ayuda el ser íntegro? El que, número uno, o no mencionar número uno, sino que lo que les quiero compartir es que dice que el ser íntegro endereza tu camino. Mira, es muy interesante. Dice que la justicia endereza el camino de los íntegros. Imagínate, por ejemplo, si lo pones en la justicia terrenal, ¿no? Si lo pones en la justicia de aquí de la tierra, la policía o los gobiernos, todo lo que te rodea, ¿no? La justicia, hablando de la policía está para enderezar el camino de las personas, porque hay personas que no están caminando rectamente con la justicia. Entonces la justicia va a hacer todo lo posible para enderezar eso. Bueno, en nuestros países pasan otras cosas, ¿no? Que no nos vamos a meter ahí, ¿va? Pero bueno, la justicia está para enderezar el camino. Ahora, cuando en los proverbios habla acerca de la justicia, literalmente lo que yo entiendo, tal vez usted que está en casa puede entender otra cosa, pero lo que yo entiendo es de que la justicia es el mismísimo Dios. Dios es la justicia, es el que te va a justificar, es el que te va a levantar, el que te va a restaurar. Entonces, cuando tú estás viviendo en una vida de integridad, en una vida de perfecto, dice aquí en Reina Valera, cuando tú estás viviendo en esa vida, la justicia de Dios va a enderezar tu camino. Porque muchas veces nosotros aún en el Evangelio, siendo cristiano, yo tengo desde los 19 años, me hice cristiano, entonces tengo un buen tiempo ahí, años ya, ¿sí me entiendes?
Entonces, muchas veces nosotros nos resbalamos, cometemos errores. Y aún así siempre vamos a estar cometiendo errores. Pero algo que me da mucho la atención es lo que dice en el libro de Santiago, que hemos estado grabando unos videos, también lo menciona el libro de Pedro. Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro lo menciona. Y es acerca, esa palabra me cuesta decir, la propia concupiscencia, no me acuerdo cómo es que se dice. Ujú, Pero, o sea, algo así es, ¿no? No. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando uno tiene eso, dice que eso significa deseos desordenados. En pocas palabras, para más ser más entendible, ¿no? Cuando tú haces algo hoy y le pides perdón a Dios mañana y lo vuelves a hacer el siguiente día y le vuelves a pedir perdón, tú estás viviendo en una vida rutinaria. Estamos viviendo en una vida de rutina y de rutina y pensando que Dios nos está perdonando, pues yo creo que tal vez sí, pero lo que yo te quiero decir es que tú estás volviendo y repitiendo el ciclo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tú estás cayendo es en un propio deseo tuyo, en una propia tuyo. O sea, no puedes llamarte íntegro en ese nivel, en esa área. No creo, no es posible, porque si tú eres íntegro y aunque tú falles, no lo vuelves a hacer. Porque tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero apartarnos de ahí, no seguirlo haciendo, no seguir repitiendo, no seguirlo moviendo. Entonces, nosotros tenemos que ser íntegros, porque cuando nosotros somos íntegros y caminamos en ese aspecto, la justicia de Dios va a enderezar nuestro camino. O amén. sea, pues, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú caigas, el Señor va a estar ahí para levantarte y volverte a poner de frente y volverte a poner en el caminar. Porque mira, algo que me da mucho la atención a mí, yo creo que es uno de los personajes que vamos a estar viendo más adelante. Algo que llama mucho la atención es que el Señor dice que el rey David es conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre puede ser conforme al corazón de Dios si falló o si falla? O sea, en pocas palabras, pues nosotros los seres humanos vamos a cometer errores, vamos a fallar. Pero el punto es que tú te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Porque si tú lo vuelves a hacer en esa rutina, en eso, en realidad tú no estás pidiendo perdón. Tú lo que estás haciendo es jugando con Dios. Y yo creo que Dios ya ni está ahí. El Espíritu Santo ya ni está ahí. O sea, cuando estás viviendo una vida de rutina así, cayendo y resbalando y pidiendo perdón, ay, hoy sí, hoy ya no lo voy a hacer, por favor. ¿Y sabes qué? En muchas veces en las relaciones matrimoniales pasa mucho eso. Todavía tú no te has casado, Harlem, pero cuando entres a esa área, tenés que aprender desde antes a saber poder llevar las cosas. Porque muchas veces uno en las relaciones matrimoniales o en las relaciones de noviazgo cae mucho, mucho en eso. Ah, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y a los 2, 3 días lo vuelve a hacer. Ujú, Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a los 5 días lo vuelve a hacer. O sea, si la palabra integridad entra en lo que es, en lo moral, viene siendo una relación matrimonial, en lo físico, que es no pegarle a nadie, por decir así, ¿no? ujú. Y en lo espiritual, que es con Dios. Si la palabra integridad cabe en esos tres aspectos, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí me entiendes? Tú le estás diciendo a tu esposa, ya no lo vuelvo a hacer, pero en 2 días lo vuelves a hacer. O sea, tú no eres íntegro. Ujú, Tú lo que estás haciendo es jugando con los sentimientos de aquella persona. Y correcto. es igual de una esposa hacia el esposo. Y es igual de un novio a la novia, la novia al novio. Es lo mismo. O es igual de un amigo. O sea, tú lo que están jugando con la mente, no están haciendo las cosas que tienen que estar haciendo. O sea, porque cuando tú fallas, el Señor, la justicia dice que nos va a enderezar el camino. Entonces, cuando nosotros cometemos un error y nosotros nos apartamos de ahí, eso quiere decir que la justicia va a venir y nos va a levantar y nos va a volver a enderezar el camino y va a decir, ¿sabes qué? Guíate por aquí, porque ahí es donde tú tienes que caminar. Y es lo mismo en el matrimonio, es lo mismo en el noviazgo, es lo mismo en las relaciones, es lo mismo. Ahora, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir al Proverbio capítulo 13 y versículo, perdóneme. ¿Todo bien, papá? Sí, Vamos a ir al Proverbio capítulo 13. amén. Proverbio capítulo 13, versículo número 6. 6. 13:6. Amén.
Voy a leerlo primero en la Reina Valera Ok. y después lo leo después. Dice Proverbio capítulo 13, verso 6. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Imagínate. Imagínate, nosotros estamos hablando de la primera parte, ¿va? Imagínate si habláramos de lo segundo. A su máscara. Dice el versículo 6 en la Nueva Versión Internacional, la justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. Ay, está duro esto. Sí. Estamos hablando de la integridad, ¿no? Estamos entendiendo en qué nos ayuda la integridad. Número 1 vimos en el Proverbio capítulo 11, verso 5, que nos ayuda a enderezar el camino. En el capítulo 13, verso 6, la justicia guarda nuestro camino. Correcto. Imagínate. Perdón. Imagínate eso. Qué maravilloso. Hay muchas historias en la Biblia, ¿no? Que hemos visto que pasan por situaciones no muy agradables, ¿no? Bueno, vamos a irnos en el caso y lo podemos mezclar en esto. Vamos a ir en el caso de cuando se destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor que ahí sacaron a una familia que había ahí. ¿Sí me entiendes? Salió porque Dios vio el corazón de esa gente. O sea que si Sodoma y Gomorra eran 3 millones de personas, se perdió el 98 punto, no, el 100%, casi. Fue destruida. Es lo que dice este proverbio. La maldad arruina al pecador. Mira, lo contrario de la integridad es fallar, ¿no? Ser un pecador. Eso arruina al pecador. Imagínate si nos metemos en esa área. Pero dice aquí que la justicia protege al que anda en integridad. O sea que eso, eso me llama mucho la atención a mí. Que si tú andas caminando, como yo dije al principio, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Somos humanos, vamos a pasar por eso. Pero si tú te levantas y sigues caminando donde tienes que caminar, no volver a lo mismo. Wow, esto está duro, mano. La palabra del Señor es dura a veces, muy, muy dura. Yo no me recuerdo muy bien cómo está escrita esta historia, pero ahorita que hablaba de eso, de que no tenemos que regresar a lo mismo, la palabra del Señor habla que, no me equivoco, habla de dos animales, creo que es el cerdo y el perro, no sé, que vuelven a su mismo vomitada. Dice que cuando tú te apartas de Dios y regresas al pecado, es como el perro que vuelve a su misma vomitada y se arrastra. Imagínate, tan duro es eso, mano. Lo interesante es que para llegar a una extremidad de eso es porque tú lo estás repitiendo, tú lo estás haciendo, lo sigues haciendo. Y tú tienes que dejar de hacer eso. Vuelvo y repito, vamos a fallar, pero en Dios podemos llegar a ser íntegro. Entonces, ¿qué pasa en Proverbios 13? Que el Señor, la justicia de Dios nos guarda. O sea, Dios nos manda ángeles, nos manda todo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger. La justicia guarda al íntegro. Tenemos que entender eso. Tú tienes que agarrarte de esa palabra. Tú que me estás viendo, yo quiero decirte ahorita, tú tienes que agarrarte de esa palabra. Mira, muchas veces nosotros, si tú ahorita que has estado viendo y has estado escuchando la palabra integridad, muchas de las cosas tú te has dado cuenta, oh, esto yo lo estoy haciendo, esto yo lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo. Entonces es muy interesante, tú tienes que agarrarte de eso. Si tú lo estás haciendo y estás caminando conforme a lo que estás viviendo, tú tienes que agarrarte de eso, que la justicia te va a guardar, la justicia va a guardar tu camino, la justicia va a enderezar tu camino. El Señor va a enderezar y guardar tu caminar. Ahora, vamos a entrar a otro ejemplo que dice algo de la integridad, ¿no? Cuando tú eres una persona íntegra, va a venir persecución a ti. Eso es de lleno que va a venir. Entonces, en Proverbios capítulo 29,
si se va conmigo, yo déjenme lo busco. Proverbios capítulo 29. Amén. Proverbio 29. Proverbio capítulo 29, verso 10. Dice la palabra del Señor. Los hombres sanguinarios, Proverbio 29, versículo 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Aquí prácticamente habla dos cosas, ¿no? Los que son íntegros guardan aquí, pero los malos persiguen aquí. Entonces, en Nueva Versión Internacional en español dice, los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. Imagínate ese proverbio. Vuelvo y lo repito, los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. O sea, justo también significa integridad, ¿no? Correcto. Híjole, mano. Imagínate. O sea, que cuando tú estás caminando en una vida de esa y cuando tú no te apartas ni para la derecha ni para la izquierda, ¿qué te quiero decir con esto? Que va a haber gente que te va a querer destruir. Va a haber gente que va a querer destruir tu llamado, va a haber gente que va a querer destruir muchas cosas. ¿Sí me entiendes? Porque si lo agarramos literalmente, esta palabra, tú sabes que han pasado historias así. Yo he escuchado muchas que matan a personas y dicen, y esas personas, la verdad que no mataban, pero ni una mosca. Y entonces, cuando pasa eso, a veces hasta cólera daba. Porque ¿cómo es posible que están matando a una persona que no hace nada, pero a un asesino no le pasa nada? ¿Sí me explico? Yo vi mucha historia de eso. Y también he escuchado gente que me ha dicho, ¿no? De que hay gente que los matan y no son personas son bien humildes, mano. Son bien tranquilos. Y uno se queda, ¿pero por qué? O sea, literalmente agarrando esa palabra. Pero si nos vamos a meter en lo espiritual, hay gente también que aborrece a los íntegros, que quieren matar a los íntegros, que quieren asesinarlos, que quieren destruir tus sueños, que quieren destruir tus metas. No, es que mira, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado con quién tú te juntas, tienes que tener cuidado a quién le dices las cosas, porque muchas veces hay gente que no te va a apoyar, hay gente que no te va a decir nada, hay gente que te va a querer arruinar, hay gente que no quiere que tú prosperes. Amén. Eso está duro. ¿Sabes cuál es algo duro también? De que ese tipo de gente quiere que tú hagas lo que ellos quieren. Ese tipo de gente quiere que tú hagas lo que ellos quieren. O sea, no te dejan hacer en realidad lo que tú eres. Quieren que tú hagas lo que ellos son. Y cuando tú no lo haces, te aborrecen. Cuando tú no lo haces, te quieren asesinar, te quieren destruir. Y así le pasó al soñador. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron y esto, y a cada lugar donde iba le pasaba algo. ¿Sí me entiendes? Porque la integridad de José era muy tremenda. Amén. No sé si tú vas a tocar algo de ahí, perdóname, pero es muy interesante cuando la mujer lo atacó, ¿no? Correcto. Entonces la integridad, imagínate, la integridad. Ahora, lo más interesante de esto, no, lo dejo mejor. Yo creo que vos vas a decir algo de eso. Entonces, lo que no caminan con eso, o hay gente que tal vez, no sé qué, celos o no sé cómo llamarle, pero muchas veces quieren destruir tus sueños, quieren destruir tus metas, quieren destruir lo que tú has todo alrededor, quieren destruir esto, lo otro y lo otro, no quieren verte prosperar, no quieren verte caminar, no quieren verte correr, quieren verte tirado en una silla, quieren verte tirado en el hospital, quieren verte tirado allá, que el carro te atropelle, que esto y otro, muchas cosas, que hasta el chucho te orina, yo no sé qué tanto quieren desearte, te quieren desear tanto, y solo porque tú no quieres hacer lo que ellos quieren que tú hagas, porque ellos quieren que, es que a mí, es que esto funciona, es que no, puede ser que te funcione a ti, puede ser que a mí me funcione, pero hey, tenemos que entender de que no todo el tiempo tiene que ser así. Ahora nosotros, la persona que es íntegra también tiene que entendernos a escuchar los comentarios, lo que digan, pero mayoría de las veces siempre van a haber comentarios que te quieren hacer
que tú hagas lo que ellos quieren. Correcto. Entonces, los asesinos aborrecen a los íntegros. ¿Sí me entiendes? Porque todo íntegro, y esto va a sonar duro, y agarra esta palabra tú que estás ahí, porque todo íntegro, tarde o temprano, va a estar puesto arriba. Amén. Amén. Toda persona que es íntegro, tarde o temprano, va a estar puesto arriba. ¿Sí me entiendes? Amén. Sea en el trabajo. Tú tienes que ser íntegro en el trabajo. Sea moralmente. Moralmente, pues, si ponemos moralmente, entran las emociones, los sentimientos y todo eso, ¿no? Tú tienes que ser íntegro. Hay muchos jovencitos que tienen 2 novias. Vos estás mal. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú no conoces de Dios y no tienes el temor de Dios, pues te vale queso todo, ¿no? Puedes hacerlo, haces averías. Pero si tú ya conoces de Dios y estás teniendo 2 novias, hey, estás mal. O ya conoces de Dios y estás teniendo relaciones que no tienes que estar teniendo. No estás viviendo una vida íntegra. O sea, hablando de lo moral, hablando de los sentimientos, las emociones, todo eso. Hablando de lo físico, vamos a decir, de la obra, del trabajo, de la tierra y todo. En el trabajo, en muchas cosas, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser derechos, rectos. Y en lo espiritual igual. Porque muchas veces nosotros, me recuerdo yo, en uno de los videos que grabamos, creo que si no me equivoco, en el libro de Santiago, o en los domingos que hacemos los videos cuando el Señor llega a tiempo, yo decía que, sí, fue uno de los videos que grabamos de Santiago. Yo decía que le decía yo a Jay-Z, porque él estaba a la par, le digo, tú puedes engañar a tu mamá, tú puedes engañar a tu hermano, tú puedes engañar al perro, al pastor, a quien tú quieras, tú lo puedes engañar, pero nunca vas a engañar a Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos metemos a la cabeza que Dios no se da cuenta. Muchas veces, oh, Dios no se va a dar cuenta, no, estás bien mal. Si Dios está en todo lugar, Dios sabe todo. O sea, tenemos que cuidar la integridad, tenemos que cuidar lo que somos. Aunque te aborrezcan, tú tienes que cuidarlo. Y sabes qué, mira, yo ahorita percibí algo así. Mucha gente han sido aborrecidos y ellos piensan que son íntegros, pero no son íntegros. ¿Sí me entiendes? Amén. O sea, mucha gente ha sido aborrecido, mucha gente los han apartado así, le han dicho cosas, pero ellos creen que son íntegros, pero no son íntegros. Ahora, volvamos al otro lado. Hay gente que los han aborrecido y esos han sido íntegros. Ujú. Entonces tenemos que cuidar esas áreas, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar quiénes somos. Entonces, para darte el tiempo a ti, Harley, en este momento acerca de los proverbios, yo solo quiero decirle es de que si tú eres íntegro, Dios va a guardar tu camino, te va a enderezar y va a enderezar tu camino. Si tú eres íntegro, puede ser que tengas persecución, pero Dios te va a sacar, porque tarde o temprano, toda persona que es íntegra siempre va a estar arriba. Le duela a quien le duela, siempre va a estar arriba. ¿Sí me entiendes? Porque así le pasó a José, así le pasó a muchos hombres de Dios que están en la Biblia. Pasaron por lo que pasaron, la persecución que tuvo David, tarde o temprano llegó allá. Entonces, esto es así y así, nos guste o no nos guste, tarde o temprano, el que es íntegro va a tener que estar arriba. Amén. Porque aunque cueste, Harley. ¿Sí me entiendes? Amén. Te pisotean, te paran, tantas cosas. Pero Dios siempre te va a poner arriba, tarde o temprano. Harley, tu tiempo, Amén. Harley. Amén. Solo para seguir lo que tú estás predicando, Chaya, de verdad, es un tema muy hermoso. Cuando tú me dijiste, Harlan, quiero que seas tu privilegio estar conmigo, dije, oh, snap, it's hard. Yeah. Tienes buenas palabras, sabes predicar mejor que yo. Digo, oh, snap, ¿cómo le voy a hacer? Tranquilo, Pero, papá, yo casi no sé. Estoy aprendiendo. y si apenas sabe, imagínese, ya me dejó. No, estando hoy hablando con el Señor un rato en la mañana, a tarde,
al fin voy a soltar una palabra que Dios me dio que soltar a ustedes. La palabra íntegro. Estaba leyéndolo en inglés, que si lo habló en latín, en griego, what's integrity, right? Es algo que tiene compasión, alguien que busca por justicia y alguien que camina sin miedo y sin temor de nada. Amén. Alguien que fue desde temprana edad fue puesto a hacer las cosas correctas. Amén. Alguien que si tus padres dijeron no vayas allí, hay que hacerlo. Pero yo me hacía esta pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasa con la palabra integridad cuando estás hablando de los proverbios? No mucho, hasta los salmos se encuentran mucho esto. Amén, amén. Algo que nos damos cuenta, ni estaba en mis notas, pero esto que viene en mi pensamiento es que Adán era un íntegro, Amén. pero por los pensamientos y las opiniones del ver y la serpiente, él llegó a pecar. La integridad siempre va, como decía Isaías, la opinión de otros o lo que dicen los otros te va a hacer caer y no hacer íntegro. Amén. Amén. Un proverbio es que es el privilegio, es un proverbios un 10, 9, dice algo tan sencillo así, para no alargar este tema de hoy, porque hay mucho todavía. Dice así, la tengo en nueva traducción español, dice así, perdón, quien se conducta con integridad ¿Cuál anda proverbio? seguro. ¿Cuál proverbio? Proverbios 10, versículo 9. Perdón. Es que tengo, I'm saying in English and Spanish, dice así, quien se conducta con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será destruido. So basically, el que anda, anda bien en conducta, integridad, está seguro. Es como alguien que esté manejando un carro. Sabe que maneja el carro sin licencia, sin placas, sin aseguranza. Anda siempre, me van a cachar, volviendo a ver atrás. Algo no sé. Pero alguien que está seguro, tu vida está correcta. No importa porque si tengo todo legal, tengo todo seguro. Yo me recuerdo cuando estaba en high school, yo tenía un compañero, un amigo mío, que él vendía drogas y era pandillero. Pero cada vez que íbamos afuera de la escuela o afuera a comprar una hamburguesa o algo, él siempre volteaba a ver atrás. Y no podía. Y le decía, hey, bro, tranquilo. Y dice, like, bro, tú no sabes. Yo soy famoso, a mí me conoce la gente. Y esta área no es mi vecindario. Sí, pero tampoco, yo solo esa hamburguesa quiero. Él estaba siempre, porque dije, no, aquí me van a, pow, pow. Pero aquel que camina correcto, que no anda malos pasos, camina seguro. Así es la integridad. Que donde sea te pongan, si te tocan decir a un lugar, tú sabes que tú eres bueno. Es como el oro, donde sea que prueba lo pasen, aunque sea por cuánto fuego le metan, sabe que es oro. Pero lo que no es oro, se va a deshacer. Es algo muy bonito de lo que el proverbio dice así, ¿verdad? Ahora Amén, vamos a amén. hacer otro proverbio. Dice aquí que de verdad me llamó mucho, que estaba cerca de lo que tú decías. El proverbio 11, versículo 3 dice así. Al justo los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Mm. So, está un poco, está más difícil esta. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. Voy a topar aquí un poquito, ¿verdad? Voy a topar con los falsos primero. Al falso, una palabra falso significa alguien que se miente él mismo sabiendo la condición que no está correcta. Hipocresía. La hipocresía es que tú le digas a alguien que está bien cuando estás mal. Así mismo te dices tú a ti. Estoy bien cuando estoy mal. Pero dice que los justos, su integridad lo guía. Que a pesar, tal vez que no tengas todo lo suficiente, tal vez que no tengas todo lo que los demás tienen, pero si tú mandas en el lugar correcto, integridad correcta, tienes justicia. Estás bien. No tienes que ser un falso ni un hipócrita para quedar bien con la demás gente. Este proverbio estaba muy hermoso, pero hay algo que aquí, si me da chava, me da permiso, yo voy a seguir. Está en el libro de los Salmos. Y aquí sí está un poquito difícil. Aquí lo escribe Salmo David. Salmo 41. Yo le puse aquí del versículo 10 al 14. Es un salmo que David está escribiendo aquí, Amén. que con su permiso, si me va a costar leerlo en español, ¿Salmo solo qué? voy a, Salmo 41, 41.
versículo 10 al 14. Si ¿Quieres tú que lo lo, lea yo o qué? perfecto, si me lo lees tú, mejor. Reina Valera dice, Ujú. mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. En, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí y en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Poderoso este salmo, first of all, ¿verdad? Es diferente versión, pero casi similar. Dice así, por mi integridad, abre lo sobrenatural y tu presencia delante de mí para siempre. Basically dice, por mi integridad, you have me here. Tú me tienes aquí y yo puedo darte gracias. Porque le dice, bendito al Señor por Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Basically está diciéndole aquí como, hey, mis enemigos, hey, pero por mi integridad, tú me tienes aquí. Es un salmo de batalla, que no me quiero alargar mucho porque si no tenemos que leer todo el contexto para ver lo que está pasando. Hay otro salmo también tan bonito que cuando estaba haciendo este mensaje dije, oh, snap, hay mucha integridad, hay mucho que ahora vamos a explicar personajes de la Biblia que habla del, de la integridad. Yo lo voy a leer. Ese está así. Está en el Salmo 25, versículo 20 al 22. Pero nomás voy a tocar un versículo para no alargarlos mucho. Dice, ¿dónde lo tengo? Espérame, es que lo tengo en inglés. Oh, aquí está el 21. Dice así. Sea mi protección la integridad de los retitudios, porque el que tiene puesto mi esperanza. Si quieres me lo puedes leer. I'm confused with the Spanish one. El 21 al 22. Salmo 25, Salmo 21 al 25, 22. 21 al 22. Oh, Dice libra, oh así, Dios. e integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redímeme, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Amén. Aquí dice que sea mi protección la integridad. Basically Wow. está pidiendo a él aquí que, hey, hey, no te olvides de mí. Like, protect me. Protégeme. Like, protégeme de esto. Like, protect me. Porque yo he sido recto delante de ti. Amén, amén. Esto me llama mucho la atención que cuando estaba hablando aquí David, ¿verdad? Yo sé que vamos a hablar de un personaje, ya sé que hablamos un poquito de Josué, pero no voy a tocar mucho ahí porque es para rato, pero algo que yo me enfocaba mucho ahorita que estaba pensando en esto es que Dios, la integridad le encantaba a Dios porque cuando Adán le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este, la opinión de otros sí le afectó a él, la integridad. Oh, sí. Sí, porque oyó de otras voces que no tenía que escuchar, comió de otro lugar y ahí se dio cuenta que no era íntegro ahí. Se dio Amén. cuenta que estaba desnudo. Se dio cuenta de muchas cosas. Por eso con el Salmo dice que aquí que a los falsos son hipócritas, pero aquellos que caminan justicia, son íntegros, me llama mucho la atención. Y Wow. con eso lo dejo para Isaías porque la segunda parte es el más poderoso porque ahí tengo algo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar hablando de los ejemplos de la integridad. Entonces voy a agarrar mi Biblia aquí, que la tengo. Dice, el primero que vamos a hablar de un ejemplo que vamos a hablar íntegro en la palabra del Señor está en Génesis capítulo 20 y versículo 1 al 7. Génesis capítulo 20, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De allí partió Abraham a la tierra del Nahuet y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
Versículo 14, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarías también al inocente? El versículo 5 dice así, no me dijo él, mi hermana es, y ella tampoco, también me dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios, en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Y el último versículo número 7 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Wow, esto está poderoso aquí, papá. Sabemos que y entendemos que la palabra integridad se mueve o no sé si hay otra rama, ¿no? Pero que yo he estado mencionando aquí y al significado de la palabra integridad, tanto en el hebreo como en el latín, se mueve en lo moral, en lo físico y en lo espiritual, ¿no? Estamos Amén. hablando, ¿no? Entonces, cuando tú miras esta historia, este, este hombre, este hombre estaba haciendo una acción íntegra sin saberlo, porque él no sabía a lo que se estaba metiendo. Porque en su mente, en su mentalidad y en su creencia, en todo, esta mujer no era casada. ¿Sí me Ujú, explico? ujú. Esta mujer pues no tenía nada. Bueno, ellos dijeron que eran hermanos y en realidad cuando tú lees la historia de ellos sí son hermanos, no medio hermanos creo. Entonces, pero Dios no los estaba viendo como medio hermanos, sino que los estaba viendo como marido y mujer. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es una acción de integridad? A ver, déjenme buscarlo. Versículo 11 dice así. Y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Imagínate. Ujú, O sea que a Abraham, cuando tú lees el versículo 7, el Señor le dice, es un profeta. ujú. No porque sea profeta vamos a decir esto, porque hay gente que siempre piensa otras cosas, ¿no? Que van a, bueno, pues lo quiero decir porque tú es uno de ellos y otro muchacho me dicen profeta, ¿no? Amén. Entonces, no lo quiero decir por eso, ¿no? Porque hay gente que va a decir, ya me lo imagino. Entonces, tampoco no es porque sea profeta, es que sabe más de Dios. Pero este hombre, el Señor lo reconoce en el versículo 7 como un profeta. Dice, este es un profeta de Dios. Entonces, por cuanto Abraham era profeta, sabía a lo que se estaba metiendo Correcto. en el aspecto de la ciudad. Por eso es que en el versículo 11, si ustedes lo leen, Génesis 20, versículo 11 dice así, y Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios. ¿Sí me entiendes? Ujú. Algo vio Abraham en esa ciudad. Algo vio Abraham ahí. Entonces Abraham tuvo que hacer algo que en la historia que miramos de Abimelech es como que le mintieron. Pero en realidad no le habían mentido porque son hermanos. No más que ya estaban casados, ¿no? No nos vamos a meter ese tema, ¿no? Porque tampoco vamos a meternos a explicar que de cierto tiempo a cierto tiempo el Señor permitía eso, porque pues, si tú te metes a leer cómo fue, no, es un tema muy, muy hondo ese también. ¿Sí Correcto. me entiendes? De cierto tiempo a cierto tiempo el Señor permitía eso. Después de un tiempo para otro ya no, y hasta el día de hoy no. Entonces, no nos vamos a meter ahí ahorita. Más adelante tal vez sacamos un tema de eso, de que hasta cuándo, hasta dónde Dios permitió que se casaran entre familia o parientes. Porque cuando Abraham mandó a su sirviente a buscarle esposa a su hijo, una pariente, familiares, ¿no? Pero no quiero que nos metamos en ese rollo. Lo que les quiero decir es que Abraham sabía a dónde se estaba metiendo. Entonces, ¿qué me da a entender a mí? Que este hombre lo que estaba haciendo era una acción de integridad. No estaba viviendo una vida íntegra. Estaba haciendo una acción de integridad. Pero imagínate, Harley, imagínate esto tan tremendo, de que esta acción de integridad le salvó la vida a este hombre. Ujú.
Pero mira cómo termina el versículo 7. Y dice así, si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea que la acción de integridad que estaba haciendo este hombre, como dijo el Chavo el 8, sin querer queriendo, vamos a decirlo así, no, porque como no sabía, cuando la acción de integridad que hizo este rey de Abimelech y lo que Dios se le permitió llegarle a él a través de sueño, estaba salvando su vida y la vida de los suyos, la vida de su familia, la vida de los que estaban alrededor. Y no solo la vida de él, porque posiblemente un desorden hubiera pasado en ese reinado o en esa ciudad. Pero ¿qué es lo que yo les quiero decir a ustedes? Déjenme compartirle aquí. Algo que me llama mucho la atención es que Dios le llama con un corazón íntegro. O sea, pues, ¿por qué lo dice con un corazón íntegro? Porque él no lo estaba haciendo con una mala idea, pues. Él no sabía. Él no sabía lo que estaba pasando. Entonces, la acción de integridad de este hombre, de este rey, salvó la vida de él y la de los suyos. Ahora, en cada historia que nosotros vamos a compartir, eh, puedes sacar mucho, puedes hablar de mucho, puedes compartir mucho, mucho. Pero ahorita quiero decirles que este versículo y a través de esta historia fue donde el Señor me motivó y me hizo sentir dentro de mí que tenía que escribir un tema acerca de la integridad. Porque esta historia la leímos en uno de los videos que hacemos los domingos. Estamos compartiendo una serie los domingos que se llama Cuando el Señor llega a tiempo. Amén. Cuando el Señor llega a tiempo. Si usted no lo ha visto, váyase a YouTube en Jesús, León y el Cordero y mire el que pusimos el domingo pasado. Y es una historia maravillosa, Harlem. Es la historia de Saqueo. Imagínate cuando el Señor llega a tiempo. Algo que, bueno, mejor sigamos aquí, ¿no? Sí, sí. Ya me está yendo por otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Amén. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 22. Versículo 22 al 25. Aquí está hablando del rey David. Y dice así la palabra del Señor, porque yo he guardado los caminos, diciendo David a Dios. David le está diciendo, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto. Sabemos que la palabra integridad significa recto, ¿no? Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida. No, delante de su vista. Es que hay que leer bien, ¿no? Tenés que leer bien porque si no... Algo que me da mucho la atención aquí es que dice el versículo 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Hay una, una versión que dice, porque a ver, déjeme ver, versículo 22. Ajá. Me da mucho la atención el versículo 22 que dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. O sea que algo que nosotros tenemos que entender, como les decía yo al principio, y aquí es donde estamos compartiendo el personaje de David. David fue llamado conforme al corazón de Dios, fue una persona íntegra, fue alguien que trabajó en integridad, pero David hizo muchas cosas, como por ejemplo cometió un error, como por ejemplo le cortó el manto a, a Saúl, que el jueves dije algo de eso y hoy no lo voy a decir para que no les vuelva a retocar en el oído, ¿va? Porque Ouch. fue muy duro eso, ¿no? Ouch. Porque muchos se escudan diciendo, no tocaréis a uno de mis ungidos. En primer lugar, vamos a ver si son ungidos, ¿no? Eso. Y en segundo lugar, no dije que no iba a decirlo. Sí, mejor no. Y en el 24 en mi Biblia dice así, en la nueva tradición dice así, ha sido íntegro ante él y me ha, ¿qué?
abstenido de pecar. Amén. Amén. Imagínate, ¿cómo dice eso ahí? A mí me llama mucho la atención. En el versículo 22 hay una versión también que dice, yo no he sido infiel. No tenemos Ajá. que ser infiel a Dios. No tenemos Ajá. que apartar. Ahí donde tú la tienes, Sí. ¿cómo dice el versículo 22? Tú eres fiel contra mí. Wait. No, sorry, no es infiel. Ah, ok, pues. Inderecho, dice. Cuando te mire, te va a dar tú. Estoy jugando. No toques a Pero, mis oídos. no sea así, papá, tranquilo. Nos están viendo ahí. Amén. Entonces, mira, algo que me llama mucho la atención en la historia de David, ¿no? Que habla el verso 24, dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea, David está diciendo, hey, mira, nosotros somos humanos, vamos a cometer error. O sea, me he guardado de mi maldad porque el ser humano tiene pensamientos malos, tiene pensamientos inicuos, tiene muchas cosas, ¿no? Tenemos todo eso. Entonces, pero dice, pero fui íntegro, ¿verdad? Fui recto para con él. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos Amén. que entender que la integridad te va a hacer crecer, te va a hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardarnos, apartarnos y ser como el rey David. Vamos a irnos más rápido. Yo podía hablar muchas cosas aquí. Usted que está ahí conectado, si usted que está viendo, agarre estas historias y comparta, haga un tema, haga una aplicación de ahí porque estas historias están tremendas, están poderosas. Puedes agarrar mucho de ahí. Del rey de Abimelech puedes agarrar mucho, mano. Imagínate, hay gente que no cree que Dios habla en sueño. Imagínate. Y Dios le habla en sueño a este hombre. O sea que Dios puede hablar de muchas cosas, ¿no? De muchas formas. Entonces, hay mucho que hablar en la historia de estos personajes, de Abimelech, en Segunda de Samuel, del rey David. Y ahorita nos vamos a ir al libro de Job, ¿verdad? Amén. Vamos a irnos al libro de Job. Déjenme lo busco. ¿Dónde está Job? ¿En la Biblia o no? No, usted fue. ¿Se fue? No diga Sí. eso. No lo encuentro, no encuentro a Job, fíjate. Se lo llevaron. Está entre Estet y Salmos. Job, capítulo 1, verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios así. Hubo en tierra de Uz, solo voy a leer los dos versículos, versículo 1 y el 8. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que significa la palabra integridad ahí está todo. Dice que la integridad no tienes que permitir que el mal te alcance. Apartado Intachable. del mal. Dice. Imagínate, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, Amén. apartado del mal. Perfecto. Ahí está todo. El versículo 8 dice así. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínate. Wow. Eso a mí me llama mucho la atención. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la palabra integridad es apartarnos del mal. Ujú. Si tú todavía estás conectado con el mal, salite de ahí, corre de ahí. Hay que apartarnos del mal. ¿Sí me entiendes? Ujú. Y a alguien me puede decir ahí, no es que mi maldad está en mi mente. Bueno, entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos la mente entonces, ¿verdad? Porque tenemos que apartarnos del mal. Ahora, algo que me llama a mí mucho la atención aquí es cuando Dios tiene la conversación con Satanás en el versículo 8. Mira, cuando tú eres íntegro, Dios te va a conocer. Amén. Eso es lo que a mí me impacta. Ujú. Ese es como un rema, ¿no? Revelación, ¿no? Como quieran llamarle, pero a mí me llama mucho la atención eso. Me impacta mucho eso, fíjate, Harley. Amén. Cuando tú eres íntegro, Dios te conoce. Tú sabes a veces, creo que el jueves hablabas eso, acerca de los padres, ¿no? Ujú. Acerca de que conforme tú, como el hijo es, ahí van a conocer al padre. Correcto. Porque con lo que aquí está haciendo Dios, con lo que está haciendo Dios aquí, está poniendo en alto a Job, ¿no?
como quien dice, mira a mi hijo, ¿no? Mira a mi siervo, míralo él. No lo has visto. Yo imagino Dios sacando pecho ahí, a que Dios no hace eso, ¿no? Pero yo imagino ahí con Satanás. Mira lo que tengo ahí. Y eso que no tiene nada de lo que yo soy, por decirlo así, ¿no? Ujú. O sea, porque el Espíritu Santo en aquel tiempo no había descendido, ¿no? Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y no somos nada que ver. Híjole, aguas. Sí, imagínate, en aquel tiempo la promesa no había llegado. O sea, que en pocas palabras Dios le está diciendo a Satanás, si yo le doy un poquito del poder, va, porque en aquel tiempo vamos a decir la fe y muchas cosas, ¿no? Pero si yo le doy un poquito del poder, literalmente que el poder está dentro de él, no lo parás. Solo con él tenés para matar, para que te mate. Sí, es lo que le está diciendo a Dios. Ey, no has visto, mira, te voy a leer el versículo 8 otra vez. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí hay una clave poderosa. ¿Tú quieres que el Satanás te tenga miedo? Ahí hay 4 cosas que hacer. Amén. Ujú. En la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas. ¿Tú quieres tú quieres que Satanás te tenga miedo? Esto está viniendo ahorita. ¿Tú quieres que Satanás te tenga miedo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas. Y el diablo sale Un, huyendo. un hombre recto, intachable, un hombre que honra y vive apartado del mal, dice aquí de esta versión. Wow, imagínate. Honra. Ya, y algo que masacre que me estoy metiendo aquí yo de Hey, shooter rápido, tranquilo, tranquilo. pero algo que me gusta aquí, que damos cuenta, que él era recto, pero no su familia. Ay, papá. Porque dice que Job se levantaba cada mañana a hacerle sacrificios a Dios por los pecados de sus hijos. Wow. Imagínate. No esperes que los demás en tu familia sean íntegros. No, No digas eso. mejor me quedo ahí, me No, quedo ahí. decilo, suéltalo. Mejor me quedo ahí. Mejor me quedo ahí. Porque si no me voy a meter a la historia de Josué. Bueno, Porque miren. Josué también. Dale. Ay. Bueno, los que nos están viendo, queremos decirles que cuando nosotros estamos en secreto, a solas, ay, pero cuando estamos, cuando estamos juntos compartiendo, por eso es que hablamos mucho. Esto es lo que tenemos. Yo estoy compartiendo algo, Harlen se mete, así vamos. Así que ténganos paciencia. Sorry, cuando los metemos, los metemos. ¿Vas a seguir hablando de esta historia? Me agarro ahorita ya rápido aquí que estoy. Dale. Ok, porque si das cuenta, los hijos, ¿verdad? Su esposa, su opinión de la esposa le dice en la historia, termina diciendo, hey, maldice a tu Dios. Hmm, Los amigos de él le dicen, hey, curse your God. Dice, prefiero maldecir el día que nací, pero no a Dios. imagínate. Prefiero ser Wow. lo que sea, pero prefiero ser recto, íntegro con Dios. Él no dejó que la opinión de los demás le No, afectara a él. es que eso cuenta ¡Ah! mucho, eso cuenta mucho. ¡Ah! ¿Sí me entiendes? Eso, cuenta mucho la opinión de los demás. Eh, no se me sale esta historia porque estaba hablando con una persona hoy y Ajá. se va a hacer un video de eso cuando el Señor llega a tiempo. No me quiero adelantar, pero la tengo que mencionar. La palabra del Señor nos enseña que dice que el Señor Jesús iba caminando en el agua, ¿no? Ujú. Y empezaron a decir, un fantasma, un fantasma. Son opiniones, son opiniones. ¡Ah! Hay que tener cuidado con qué nos juntamos, porque las opiniones pueden dañar tu propósito. Mira, yo quiero decir esta palabra a alguien que me está viendo ahí. Las opiniones de una persona pueden dañar tu propósito, pueden dañar tus sueños, pueden dañar tu meta, pueden dañar incluso hasta el llamado que Dios tiene para ti. Pueden dañar, vamos, cuando hablo de sueños, propósito, estoy hablando de sueños universitarios, sueño de esto, sueño de lo que tú quieras, pero incluye un sueño. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando tú le pones atención a opiniones de gente que no tienes que estar hablando con ese tipo de personas, pueden dañar tu propósito. Amén, amén. ¿Va a seguir o? No, no, si ya los metimos, ya los metimos. Yo no sé, esto tiene toma control. Algo que les damos cuenta a Josué, papá, ¿qué es lo que los hermanos querían? Matarlo del sueño. No, Y a él también. también, pero ¿qué? ¿Por qué su papá él dice que era su favorito de él? Porque era un muchacho honesto,
Él le contaba todo lo malo de sus hermanos. Pero imagínate, aún siendo, aún siendo su favorito, cuando le contó el sueño de los de la De luna y del luna y sol, el sol, y cuando le contó, creo, de los robustos grandes, no le gustó también. sí, lo O rechazó. sea, es que hay opiniones en la familia que pueden dañarte, aún hasta No, del favorito. y dice la historia, ya para que los metimos, ya los metimos, esto no tiene control ya. Ya los metimos, ¿verdad? Pero dice que la historia que dice que después lo obedieron, ¿verdad? Va a Ujú. la cárcel y todo lo que él tocaba prosperaba y Dios estaba con él. Y los enemigos, los carceleros, reconocían, este muchacho es recto, Amén, amén. íntegro, y que Dios estaba con él. Pero eso me da la atención cuando hablas del proverbio que dice que hasta los enemigos, la gente, reconoce que eres el recto. Porque dice que la historia que cuando la mujer, que hablabas tú, que la mujer se metió y quiso acostarse con él y que hizo una gran despojolote y todo, y lo metieron a otra cárcel, en una tumba más fuerte. El mismo faraón que lo metió, el mismo dice él, hey, no, este hombre está... Y Imagínate. su llamado fue usado ahí en la cárcel. Wow. Porque ¿qué es lo que él decía? Interpretó el sueño. Sí. ¿Y a dónde lo puso? Es que mira, oh, y eso está tremendo, fíjate, porque mira, si estamos hablando de la integridad, ¿va? Y estamos Ajá, hablando de la integridad, es algo importante que se movió mucho en José, ¿no? El soñador. ajá. Ahora, cuando José está en la cárcel, José siempre fue íntegro en todo momento, en todo tiempo. Siempre trató de hacer lo mejor recto. Ahora, muchas veces nos podemos desesperar y tenemos que entender el propósito de José. Y esto lo Ajá. escuché de alguien y me llama mucho la atención y nunca se me ha olvidado. ¿Qué quiere decir esto? De que posiblemente yo no lo sé la vida de José, pero la Biblia no especifica eso. Pero José yo creo que esperó el tiempo adecuado para estar arriba. Por eso es que yo mencionaba que la integridad tarde o temprano te va a poner arriba. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que muchas veces nosotros estamos viviendo en un proceso o estamos pasando algo. Tú sabes que cosas que han pasado y tú sabes que tienes que estar bajo, tranquilo, en la integridad, ¿no? Formarte ahí y estar tranquilo, no te desesperes. Aunque tu sueño no te lleve al lugar alto, al sueño de alguien más te va a llevar. Por eso es que si tú lees bien la historia, y siempre nunca se me olvida esto, es de que los sueños de José, cuando José está en la cárcel, el sueño de José no lo lleva a estar con el faraón, sino que lo lleva los sueños de otras personas. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con quién tú te estás juntando. Por eso tienes que tener cuidado las opiniones de alguien, las opiniones de otros. Porque mira, estos dos soñadores, estas dos personas que recibieron la interpretación de José, se juntaron con un íntegro. Ujú. Se juntaron con un íntegro. No se juntaron con cualquier persona, se juntaron con José. Y cuando se juntaron con José, José le interpretó los dos sueños, aunque uno no fue una noticia tan agradable como la otra, pero les interpretó los sueños. Ahora, lo interesante es que José no se puso celoso, porque los íntegros no se ponen celosos. Ahora, los asesinos que quieren matar a los íntegros, eso sí se ponen celosos, porque ellos quieren que tú hagas lo que ellos hacen, no que tú hagas lo que el Señor te está mandando a hacer o lo que tú tienes que hacer o vivir una vida íntegra. José no se puso celoso con los sueños de estos hombres, porque José le dijo, a esta cierta fecha te van a subir otra vez al palacio. ¿Por qué José no le dijo a Dios, Dios, y a mí cuándo me van a subir? ¿Cuándo me van a subir? Lo que no sabía José es de que el sueño, la interpretación de los sueños de este hombre eran lo que lo iban a llevar a estar arriba. O sea, no en realidad, si tú miras el contexto bien claro, claramente sí, el sueño de José lo llevó a la linterna, lo llevó aquí, pero el sueño de José siempre lo llevaba a un lugar, lo llevaba y lo metía a un lugar. Ahora, cuando José interpreta los sueños de otra persona, en los sueños de esta persona, de estos varones que están ahí, los sueños de estos varones llevan a José a estar arriba en el altar, estar arriba ya, no en el altar, o sea, estar arriba en el reinado, ser el segundo mayor en esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hey, no te desesperes que tal vez el sueño que tú tienes, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás caminando, eso es lo que tú estás llevando, eso es el camino que tú tienes que darte. Pero mírate, tarde o temprano, puede ser que tú estás esperando que eso te lleve a estar aquí arriba, pero lo que yo te quiero decir es, como tú estás caminando una vida íntegra, alguien va a venir a pedir una opinión y esa opinión te va a llevar a estar arriba. Suelte, ¿Sí me suelte, entiendes? suelte más, suelte más. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque vuelvo y repito esta palabra, interesante porque esto está tremendo. Ajúntate con personas que te suman, que te sumen, no que te resten, que te den más y más, porque estos hombres se juntaron con un íntegro, no se juntaron con un asesino de sueño.
Oye, y mira, esto está más tremendo, imagínate. Esto está Ya más estuvo, masacre. esto ya Cuando tú estuvo. te vas al contexto de la vida de José, José no venía de una familia íntegra. José Ujú. venía de una familia que mataban a los íntegros, pero José tuvo que pelear con la integridad de su familia, con el entorno de su familia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucha gente que puede llegar a ver este video o que están conectados ahorita y que van a llegar a ver este video, que puede ser que tu familia no sea una familia íntegra, puede ser que tu background, lo de atrás, lo que viene atrás, no sea algo íntegro, no te estén enseñando, pero tú tienes que romper, tú tienes que seguir, tú tienes que marchar, porque si José hubiera querido hacer, él hubiera sido como sus hermanos. Ujú. Si José hubiera querido, él hubiera sido como sus hermanos. Pero José no fue así. José tuvo que pasar por los procesos. La integridad lo llevó a los procesos. Hasta se casó y tuvo mujer y hijos. Sss, Imagínate, Y, recibo de sí. amén. Pero mira, es que esto es lo que me llama la atención de esta historia. Sé que es muy conocida, muy famosa, ¿verdad? Pero algo, además, que la misma gente que te opinaba y te quiso matar, la misma gente que te está pidiendo y ayuda. Y ahí Papá. todavía él tuvo que ser íntegro. No se vengó, no agarró Sí. rabia, no agarró nada. Y ya para cerrar este contexto de José y irnos al último Ah, ejemplo. estaba bueno. Ya me voy a meter a otro. Bueno, no sé, ¿querés decirlo? ¿No? No, no, dale, 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 Ya está bien. para terminar, lo que tú estás hablando, ¿no? Cuando llegaron sus hermanos y aquella opresión que habían de 7 años y 7 años aquí, José fue sabio, ¿no? Por eso es que el faraón lo pone ahí y lo Amén. pone a guiar a un pueblo. José tuvo esa oportunidad y llegó a estar en un lugar alto. Lo interesante es que José no pierde la integridad aún teniendo todo. Porque mucha gente puede ser íntegro ahorita, pero más adelante, cuando ya están conquistando lo que tienen que conquistar, se olvidan de la integridad. ¿Sí me entiendes? Se olvidan de y no tiene que ser así. José, cuando ya estaba en un nivel alto, un nivel bueno, José no se olvidó de la integridad. Por eso es que lo que tú mencionabas, cuando sus hermanos se presentan, José, en vez de destruirlos o encerrarlos o matarlos y hacerlos pedazos ahí, José, en vez de hacer eso, dice la palabra del Señor que José se fue a un lugar a llorar. Ujú. Cuando yo leí esa historia, en ese momento también lloré con José, porque estuvo tremendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir ya para cerrar esto? Es de que a veces es mejor llorar que celar. A veces enciérrate en un lugar, llora por eso, derrama todo lo que tienes que hacer, suelta todo lo que tienes que soltar y después levanta cabeza. Y ya lo otro no lo suelto porque ya es privado, ¿no? La estrategia de José. Número 4, vamos a ir al libro de Isaías. Vámonos con el profeta Isaías. Ay, jola, esta masacre también. El libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y le dijo, y dijo a Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, hijo de Dios, espérame, número 5, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado tus días 15 años. El 6. ¿Sí? Ujú. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Oye, mira, algo que me llama mucho la atención del ser íntegro es de que siempre terminan Dios guardando a la familia, a él y aquí a la ciudad. Amén. Imagínate qué tremendo esto.
A mí me llama ah, mucho la atención esto. Lo que tú hagas con integridad en Dios, para Dios vale mucho. Lo que nosotros hacemos con integridad, para Dios vale mucho. Puede ser cuando el profeta viene y le dice, o cuando leemos en el primer versículo que habla que la enfermedad que tenía Ezequiel era una enfermedad de muerte. Amén. Puede ser que en aquel tiempo Ezequiel no estaba viviendo una vida agradable. Porque le está diciendo, porque le dice el profeta, y dijo así, vamos a ver, dice, en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. Imagínate. Puede ser de que la casa de este hombre, como dice ahí, estaba desordenada. No estaban viviendo en tiempos agradables. No estaban viviendo en tiempos correctos. Eh, pero este hombre había tenido un caminar de integridad. Entonces, lo que tú hagas con integridad en Dios vale mucho. O sea, en pocas palabras, pues, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Hablando de la integridad en lo espiritual, ¿no? Cuando nos metemos a mover una casa, tú puedes meter muchas cosas. Y aquí es donde quiero meter esto. Al otro día, el jueves lo hicimos diferente, ustedes opinaron y después, pero yo aquí donde quiero meter esto. Aquí donde quiero agregar esto que me llama mucho la atención. La mayoría de la persecución, o no persecución, pero la mayoría de las cosas que Dios va a hablar acerca de la integridad siempre va a ser sobre la cabeza. ¿Sí me entiende? En los personajes que hemos visto siempre se ha hablado sobre la cabeza. Cuando hablamos de Job, Job era la cabeza. Cuando hablamos de Ezequías, Ezequías es la cabeza. ¿Sí me entiendes? ¿Me entiende, papá? Sí, entiendo. Entonces la palabra integridad tiene que fluir por la cabeza primero. Tiene que fluir por ahí. O sea, tú no me puedes venir a enseñar a mí integridad si tú no eres íntegro. ¿Sí me entiendes? O sea, pues eso lo podemos meter en todo. En todas las áreas de la vida que tú puedas observar, siempre hay una cabeza. Y la cabeza es la primera que tiene que ser íntegro. Entonces, ¿cómo lo puedes poner? En el área del trabajo, el patrón tiene que ser íntegro para que los Trabajadores. sean íntegros. ¿Sí me entiendes? Um, ¿Puedo poner tu trabajo de ejemplo, Jali? Sí, dale. No va a pasar nada. No, no, no entiende español. No entiendo español, eso es bueno. No, si fuera coreano, Bueno, sí. pero bueno, mira, Ujú. por ejemplo, vos trabajás en una área donde tenés contacto directamente con los clientes y con el dueño. Correcto. O sea, si el dueño te manda a hacer algo a ti con un cliente que tú sabes que no es correcto, lo que él está haciendo no es íntegro. Ujú, ujú. Entonces, de repente tú vas a hacer lo mismo porque estás viendo que él lo está haciendo. Aunque tú no lo quieras, tarde o temprano vas a caer en esas redes, porque acuérdate que las opiniones de la gente, Ujú. con lo que tú te ajuntas, vas a caer en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el patrón venga y te regañe por lo que tú estás haciendo, tú le vas a decir esto y esto y esto y esto, ¿qué pasó aquí? Entonces, no puedes enseñarle integridad a algo si tú no eres íntegro. O sea, la integridad empieza siempre en la cabeza. La integridad empieza en los trabajos, en la cabeza es el patrón. Sí, te guste o no Correcto. te guste, ¿no? Ujú. O hay otro mover, vamos a decir, de trabajo como donde yo trabajaba, que estaban los dueños. Después de los dueños había inversionistas, después de los inversionistas había managers, después de los managers había acá. Cuando te das cuenta, para llegar al mero mero, tenías que pasar como por 10. Nunca llegabas. Pero siempre los que estaban arriba siempre te tenían que mostrar integridad en todo. Entonces la cabeza siempre, ahí es donde se empieza la integridad. Cuando tú te vas al deporte, en el fútbol, soccer, vamos a decir, en un equipo de fútbol o en cualquier equipo, siempre hay un manager, ¿no? Siempre hay un entrenador. Ese entrenador, sobre él cae la integridad. Ujú. ¿Sí me entiendes? Cuando tú te vas a cualquier área, o sea, ahora metámonos a la iglesia, ¿no? Cuando tú te vas a la iglesia, el pastor es la cabeza de esa iglesia, ¿no? Correcto. Es lo que se mueve ahí. Entonces, ahí es donde se tiene que mover la integridad primero.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando un pastor no es íntegro y las ovejas lo saben, muchas cosas pueden pasar. Y después quieren mostrar algo y mostrar esto, mostrar lo otro, entonces va a ser muy difícil eso. Va a ser muy complicado. En estos 4 ejemplos nos dimos cuenta de que la integridad empezó con la cabeza. La integridad empezó con ellos. Porque el profeta no vino a decirle a los hijos de Ezequías. El profeta no glorificó ante Satanás a los hijos de Job. Dios, quiero decir, no Sí, puso a los hijos de Job en frente de Satanás. Y le digo, mira, los hijos de Job, ¿quiénes son? Los hijos y esto y eso. No, los hijos estaban bien perdidos. amén. Ya me imagino los de Eli. Ay, Padre ay, ay, bendito. no te metas ahí. No, no. Ahorita no, ya es noche. Ya es noche, va. Ya noche. Llevamos como 1 hora aquí, creo, no sé cuánto. Sí. Pero imagínate que la integridad siempre va a empezar con la cabeza. En Ujú. un hogar, el esposo, la cabeza. Todo siempre nos vamos a estar moviendo por ahí. Hay que tener cuidado cómo nos movemos y hay que tener cuidado lo que hacemos. ¿Sí me entiende? Lo mejor que podemos hacer es enfrentar los errores con la cara enfrente y pedir perdón cuando nos toque. Amén. No tienes que hacer, no tienes que hacer, no puedes hacer otra cosa. Porque la mentira te lleva a otra mentira. Ujú. No, nunca va a llegar nunca vas a llegar a hacer algo, una verdad. Entonces, este era todo. ¿Querés decir algo más, Harley? Antes de terminar. Algo que, bueno, sí, voy a hablar fuerte, voy a decir. Ay, no, más duele los oídos. Oh, scary. Es que, güey. Yo, yo estaba orando hoy en la mañana y le decía, Dios, ¿cómo ser alguien? Porque se oye fácil integrar. ¿Qué pasa cuando la pierdes la integridad? Esa es una pregunta que corría mucho a mi mente, corría mucho a mi mente. Y decía, ¿cómo es que cuando pierdes la integridad y quieres regresar otra vez de nuevo, qué es lo que tienes que hacer? Porque eso duele, eso cuesta. Y siempre Dios me llevaba a la historia de Jonás, cuando Amén. Jonás tenía que ir a Nínive. Y dice que habló con el mero mero. Por eso me llama la atención cómo terminas esto con la cabeza. Y él hace una orden Ujú, que todos no pueden comer, ni las que acaban de nacer, ni las vacas, nadie puede comer. ujú. Y sé que ellos pusieron recto Amén. y se puso justo. Y Dios se conmovió porque pudo ver la integridad de ellos, decir como, hey, man, no caminaban correcto. Pero ahora miro cómo se cambió su corazón, su cabeza, su mente y su caminar. Que Dios te haya misericordia. Amén. Cuando yo recibí esa palabra en la mañana, yo por eso, no sé, yo decía a Isaías que, como me dio dije, gracias que cuide tu corazón, entró una palabra a mi mente. Amén. Y yo quiero que vayamos al libro de Malaquías. Yo no sé cómo, por qué Dios me mandaba aquí, pero Malaquías, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. ¿Tienes una Biblia ahí, Isaías? ¿Me acompañas también, por favor? Porque Malaquías 3. 3, versículo 6. Malaquías 3. Es una palabra, unos versos que muchas veces lo usa la iglesia. Lo usa mucho ejemplo. Ok. Démosle, pues. Y, y dice así, tan fácil, ¿verdad? Pero dice, yo estaba leyendo, estaba orando cuando Dios me hablaba de todo esto. Dios me hablaba mucho del año que viene ahorita. Y me hablaba mucho de la integridad. Dice así, tan fácil, la palabra está tan fácil que se predica sola. Amén, Mira amén. versículo que dice, yo, el Señor, no cambio. O leer otra vez, dice, yo, el Señor, no cambio. ¿Cuál versículo, po? 6. Malaquías. Malaquías 3, versículo 6. Ujú, dale, pues. Dice así, yo, el Señor, no cambio. Porque eso, ustedes, descendencia de Jacob, no han sido exterminados. Basically está hablando like, hey man, yo sido bueno y por ser sido bueno, you guys have been eliminated. Amén. Dice aquí, desde la... si quieres me lees ese versículo, por favor, el versículo 2, a mi 7.
Más que esta versión que tengo. ¿Cuál tenemos? Ah, no importa, lo que dice está bien. Si es Reina Valera Dice, está mejor. desde el versículo 7 o Sí, desde el 6. desde 7 está bien. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Sigo? Siga. En qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí El paramos. versículo 9. Ahí ¿Ya? paramos, ahí paramos, ahí paramos. So, yo estaba orando y decía yo, pero Dios, yo te estoy pidiendo integridad. Like, yo quiero versículos de integridad. ¿Por qué me traes aquí a Malaquías? Porque si te das cuenta, no tiene mucho. Dices, aquí está hablando, claramente Dios está hablando con el pueblo de Israel. Diciendo, hey, me han robado, Amén. me han robado. Y yo estaba orando y le decía, "Yeah, like, pero ¿por qué me traes aquí? Porque Dios me decía, Harlan, este es el año que vengo a hacer algo que dice aquí. Pero hay algo que no están cumpliendo mi pueblo y por eso lo voy a enseñar. Y yo tantas veces que lo he leído fue que Dios, un versículo que Dios me llamó, me platicó mucho, pero nunca había puesto la atención lo que dice el versículo aquí, que la Biblia que estaba leyendo se refiere mucho al que le pasó al Señor que fue visitado, que dice que su nombre, los ángeles reconocían su nombre, que Pedro fue a predicar y dice que toda la casa fue bautizada. Cornelio. Cornelio, correctamente. Vamos a leer aquí, ahorita el versículo 9. Lo voy a leer yo. Dice así: me ha robado de mis diezmos y las ofrendas. Está hablando cabalmente diezmos y ofrendas. Aquí está hablando de esto, ¿verdad? Dice aquí: Amén. prepárense porque esto viene para 2021. Ya dice así: si quieres, léeme el versículo 9, papá. Dice el 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Eso pasó en el 2020. Mira lo que en el 2021 dice ahí, el 10. 10. Traed todos los diezmos a la folín, hay alimento hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aquí pasó algo. Muchos hablamos de bendición, pero nunca sobre abundancia. Y yo me estaba hablando con Dios, decía, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando? Why are you talking to me this? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me vuelves a traer a este versículo? Porque Dios me decía, hay una cosa que hacen, pero hay otra cosa que no hacen. Por eso yo nunca puedo caer bien y Amén. sobreabunde. Y decía, pero ¿qué es lo que pasa? Dice así: traer ingresos, diezmos para fondos al pueblo. ¿Sabes qué otra versión dice diferente que me gustó? Traer todos los diezmos a la Forín y alimentos a mi casa. Esta palabra que dice, haya alimentos en mi casa. Esto fue lo que Dios me estaba tocando mucho a mi corazón. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué me estás trayendo este versículo? Traer todos los diezmos a la Forín y haya alimentos en mi casa. Y yo le decía, Dios, pero ¿por qué me estás mostrando esto? Porque hoy en día es lo menos que tenemos. Hay alimentos en la casa de Dios. Dice Santiago, ¿qué te sirve decir a alguien que tiene hambre y frío que Dios te bendiga y no llenar su necesidad? Porque la fe solo no es solo decir, es de hacerla. Y dice aquí que haga alimentos en mi casa. Y yo decía, pero ¿por qué me estás enseñando todo esto? Dios decía, Harlan, alguien que va a ser íntegro tiene que hacer esto correcto. Amén. Tiene que tener fondos suficientes para tener este templo. Amén. Amén. Pero siempre tiene que haber alimentos al necesitado que viene. Y cuando Dios me estaba mostrando este versículo, me mostraba por qué Jesús, cuando predicaba, llegaba a la gente y les daba de comer. ¿Por qué dice que a los 5,000 le dio de comer y les dio? Y dije que lo dijeron 5,000, él debe ser un profeta. Amén. Cada vez que alguien llegaba a Jesús, les predicaba y les daba de comer. Y dice que era sobreabundante.
pedía mucho, pedía siempre mucho. Y Dios me decía, este año que viene es imposible que siga mi pueblo pidiéndome bendición si no hay comida en la casa. Amén. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto a ti, Isaías, cuando Dios me estaba hablando de esto? Es porque Corderio, este señor, dice que los ángeles y el cielo sabía quién era él. Amén. Él no era gentil, pero él siempre se preocupó que hubiera alimentos en la casa. Que tuvo el privilegio que Pedro llegara y bautizara a él y toda su casa. Amén. Él era íntegro, pero su casa no. Amén. Pero yo decía, ¿pero por qué me está enseñando esto, Harlan? Yo le decía, porque esto vi alimentos en la casa de Dios. Déjame decirte, ahorita que pasó esto, que fuimos a de comer a los homeless, algo que sí me tocó el corazón, que digo siempre a todos, ver a un hombre que no se mira que tiene hambre, no se mira que no tiene dinero, se mira que tiene todo. Y pude sentir su corazón que él tenía hambre. Pero le dio vergüenza enseñarle a su familia que no tiene dinero, que a la vuelta me pidió de comida. Amén. Y yo le hacía la pregunta, pero ¿por qué me muestras esto? Porque me decía, yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero que sobreabunde. Lastimosamente solo se preocupan de tener dinero en mi templo, pero no hay comida en el templo. Ay, Padre. Porque dice ahí que él echa fuera al devorador. Amén. Un devorador es el que come todo tus granados, todo lo que tú has sembrado, se lo come. Dice en the word Greek, el devorador viene de una raíz chiquita, plaga. ¿Tú crees que lo que está pasando hoy en día no está pasando porque tú no has sido fiel? Amén. ¿Le has robado a Dios? Yo sé que está ahí de Harlan, pero ¿cómo es esto está terminando diferente a la integridad? Porque Dios estaba hablando fácilmente, Harlan. La integridad comienza a ser recto, justo. Amén. Porque Amén. fue lo primero que le quitó diablo a Job, sus ganados, sus bienes, lo que él sacrificaba por sus hijos. Dice que eso lo duplicó. ¿Quieres una presencia de Dios este año 2021? ¿Quieres ser recto con Dios? ¿Quieres que todo esto pase correcto? Dios me decía, ten seguro que haya alimento para mi pueblo. Amén. Porque dice que aquí que echa fuera el devorador. El único que lo puede echar afuera es Dios. Y porque aquí hay una promesa muy poderosa. Dice, pruébame si esto no va a pasar. Amén. Y yo creo que este año que viene, cuando él me estaba hablando así, terminé llorando. Y mi mamá dice, ¿qué tenés? Le digo, ¿qué era? Y yo le decía yo nomás, que haya alimentos en la casa. Hemos oído mucho. Los alimentos te los hemos cobrado. Pero yo me dije este año, Harlan, yo me voy a asegurar que este ministerio Jesús, León y Cordero, que haya siempre alimentos. Amén. Amén. Que haya siempre alimentos. Porque dice la palabra sobreabundancia. Sobreabunde. Es como esta botella de agua, que si le sigues echando se va a caer. Y va a caer, y va a caer, y le va a caer a los demás. Por eso Cordelio, cuando fue bautizado y fue a visitar su casa, toda su casa fue Amén. Amén. llenada con la presencia de Dios. Abundó que él siempre, siempre, siempre le debe comer a su pueblo. Cuando estaba diciendo esta palabra, yo decía, Dios no se equivoca. Amén. Este año 2021 que viene, no esperes ser una gran bendición si no hay alimentos en la casa de Dios. Amén, Isaías. No, eso está tremendo. Y es muy interesante, fíjate. Es muy interesante si tú agarras bien muchas cosas, ¿no? A veces se puede escuchar mal lo que uno dice, ¿no? Y todo, y entender muchas cosas, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso como lo que tú estás diciendo de este año, ¿no? Porque me recuerdo yo, el sábado que estuvimos, cuando tú predicaste, yo mencioné un pedacito de algo que el Señor me mostraba. Y no lo amplié tanto porque hay gente
que lo escucha y como que, o sea, pues mira, vamos a ser un poco sinceros, ¿no? O sea, pues que cuando tú dices algo, como dicen por ahí, como no es conocido, ¿no? No lo vas a mencionar, ¿no? Ni menos lo vas a creer. O sea, lo que vos estás diciendo ahorita, pues tenemos que creerlo vos y yo, porque hay unos que Amén. no lo van a creer, ¿no? O sea, si lo dijera el profeta Ronnie Oliveira, posiblemente sí lo creyera. Si le dijera Miguel Ujú. Grullón, o si le dijera, bueno, los que yo miro, ¿no? Sí, 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 sí. Si lo dijera, va. Ujú. Pero me recuerdo en ese momento, cuando hablaba de las águilas, fue muy duro eso. ¿Sí me entienden? Me recuerdo que en ese momento el Señor, cuando yo decía que el Señor había metido muchas águilas a quitarle lo viejo que tenían, porque para hacer algo mejor, algo nuevo que venía. Y yo me venía eso a mi cabeza acerca de la fuerza. Por eso es que hay una palabra que yo dije ahí, este año que viene, cuando empecé a orar, este año que viene vamos a conquistar. Pero imagínate esto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque quiero llegar a lo que tú estás hablando. O sea, si tú te fijas, este año se empezó hablando de la visión perfecta y no hubo ninguna visión perfecta. ¿Sí me Ujú. entiendes? Porque no se supo discernir lo que iba a pasar. Ahora, este año pueden estar hablando de muchas cosas o no sé qué van a empezar a hablar. Este es el año de no sé qué y bla, bla. Pero, ¿cómo tú puedes conquistar o cómo tú puedes recibir bendición si no haces nada? Amén. Amén. ¿Sí me entiendes? Es lo que estás leyendo tú aquí. Es lo que estás diciendo. ¿Cómo va a venir una sobreabundancia, una bendición sobreabundante si no se está haciendo nada? Amén. ¿Sí me entiendes? Algo que me impacta a mí aquí en estos versículos es que el Señor le dice, yo no cambio. Amén. Es decir, el Señor nunca va a cambiar. Lo que cambiamos a veces somos nosotros. Amén. Dios no cambia. ¿Sí me entiende? Dios no cambia. Ahora, el Señor le está diciendo, no sé cuánto tiempo pasó hasta llegar a Malaquías, antes de entrar a los evangelios, donde se termina el periodo del Antiguo Testamento. No sé cuánto tiempo pasó, pero el Señor le dice, desde los días de tus padres te has apartado de mí. Y bueno, vamos a leerlo, ¿no? Para entender, ¿no? Desde los Perfecto. días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Eso es lo que me está llamando a mí mucho la atención. ¿Sí me entiendes? Hay algo dentro de mí que me está fluyendo dentro y que me está riendo. O sea, a mí me da a entender aquí en esta palabra que el Señor no estaba con esa gente. El Ujú. Señor no se mueve con aquella gente que no es íntegra. El Señor no camina. O sea, en aquellos tiempos, ahorita lo podemos decir algo fácil, vamos a decir, porque está escrito en la palabra, pero cuando tú lo quieres vivir ahorita en la vida personal, ¿cómo descubrir a una persona íntegra? ¿Cómo descubrir a esto? ¿Cómo descubrir a otro? ¿Cómo es que sabemos que Dios está caminando con esa persona? ¿Cómo lo sabemos? No, es difícil, por eso que la palabra del Señor dice que van a venir lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Amén. Porque nos pueden engañar. Es muy difícil discernir. O sea, hay mucha gente que ahorita puede decir que yo personalmente, yo, el Chaya o vos, Carly, estos cuates están bien mal, estos no sé qué, esto, bla, bla, lo pueden estar diciendo. O Amén. sea, ¿cómo ellos van a saber lo que nosotros estamos haciendo? Lo primero que tienen que hacer es acercarnos a nosotros, en primer lugar, ¿no? Amén. Entonces, me llama a mí mucho la atención eso, fíjate. Y no me estoy saliendo de lo que tú estabas diciendo. No, correcto, correcto. A Sigue. mí me llama mucho la atención que el Señor le está diciendo, si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a vosotros. O sea, en pocas palabras, el Señor le está diciendo, yo no estoy con ustedes. Ujú. Es cierto. A Israel está diciendo así. El Señor le está diciendo a Israel, yo no estoy con ustedes. Y el Señor le da una recomendación muy importante. Y lo interesante es que le dice, si usted no lo hace, van a ser malditos. Ujú. No lo está maldiciendo cualquier cosa, es Dios. Entonces, esto me llama mucho la atención a mí. Me llama mucho la atención que el Señor no estaba ahí. Entonces, cómo podemos creer que el Señor está con nosotros y ya no está? Tenemos que vivir una vida de integridad. O sea, si tú crees que este año es, bueno, yo personalmente, porque yo lo he dicho, yo no voy a agarrar lo que digo aquel, lo que dijo aquel pastor, lo que dijo el otro, no. Mira, te voy a ser sincero, solo una persona sabe esto.
Vos sabés que a mí me toca predicar el 2 de enero, Correcto, igual como lo hice este año. correcto. Yo le decía al Señor, Señor, este año lo hice el 1, no me acuerdo. Fue en la primera semana, el 3 creo, no me acuerdo. El primero fue. Le dije al Señor, Señor, ayúdame a buscar una palabra de este año. Y hice todo lo que hacen muchos pastores. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a buscar el significado del número el otro, y aquí, bla, 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 bla. Y me pasé horas y no pude entender nada. Y le dije, Señor, pero ¿qué onda? A mí me gustaría dar una palabra que este año, que no sé qué. Yo creo que ni sé qué voy a predicar, todavía tengo que meterme con Dios. Pero le decía, Señor, quisiera decirle a los que, hey, este año no tengo nada. Y incluso no voy a hablar nada de que este año vamos a hacer nada. Pero porque ahorita me quedé callado, algo estaba pasando. Entonces, pero algo que yo sí sé y que tal vez más adelante sí lo comparta, algo que yo sí sé, que el sábado que estamos hablando de las de las águilas, cuando tú predicaste, Harley, cuando el sábado cuando estaba hablando, cuando el Señor me mostraba cosas importantes, por ejemplo, en Apocalipsis habla del búfalo. El Correcto. búfalo significa la fuerza. Fuerza. Entonces, cuando una águila, vamos a decir así, es cambiada la visión y es renovada sus fuerzas, es quitado aquello viejo, es porque va a empezar a atacar algo, va a empezar a conquistar algo. Y el Señor me decía en ese momento, este es el año que vas a conquistar. Por eso decía, Padre, que este año vamos a conquistar. Pero fíjate, es muy interesante porque solo es conquistar. Pero ¿cómo tú vas a conquistar? Cuando el Señor se le aparece a este pueblo, y si no me equivoco, le dice, ve y rodea esta ciudad 7 veces y hazlo. A la séptima vez haz esto porque los muros van a caer. Entonces, para tú conquistar siempre va a haber una estrategia. Ahora, me llama mucho la atención que tú traigas esto y me traigas memoria lo que pasó ese sábado, porque no puedes tú conquistar un año, no puedes conquistar o no puedes recibir una bendición si no haces algo. Correcto. O sea, si no hay comida, como tú dices, si no hay diezmo, si no hay ofrenda, olvídate que este año vas a conquistar. Es lo que yo estoy hablando. No sé, Correcto. olvídate que Correcto. este año vas a agarrar bendiciones, vas a agarrar esto, no olvídate. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer Ujú. algo. Y lo más importante de todo esto es que tienes que tener una vida de integridad. Amén. ¿Sí me entiendes? Porque el Señor le dice al pueblo de Israel, si ustedes hubieran sido íntegros como su padre, como dice el dicho por ahí, otros gallos no cantaran. Entonces, wow, estamos terminando con algo tremendo. Gracias a Dios que lo estoy grabando. Poco. Entonces, esto está maravilloso. ¿Cómo vamos a conquistar? ¿Cómo Dios va a traer bendición que sobreabunde, Harley? Que haya alimentos en la casa de él. Para que cuando Pero la ¿sabes gente venga. qué significa eso? ¿Sabes qué significa cuando dice que haya alimento en la casa? En primer lugar, si lo miras espiritualmente, que haya palabra y cosas así, ¿no? Sí, En segundo correcto. lugar, materialmente hay muchas cosas más. Pero ¿sabes qué? Que en realidad cuando dice que haya alimento en la casa, que Que esto y otro, ¿sabes? descuides. Lo primero que yo miro es esto, es un accionar. Ujú. Amén. O sea, que para que haya alimento en tu casa, Harlen, tú tienes que hacer una acción. ¿Y cuál es la acción? Agarra las llaves de tu carro, métete a tu carro y vete al mercado. Amén. Amén. Es cierto, trabajar. Y cuando vengas del mercado, aunque gastes tu dinero, pero sabes que vas a satisfacer tu familia y los que están a tu alrededor. Y, y el llevar alimento a la casa va a haber una acción. Amén. Y aquellos que no accionemos, no vamos a conquistar nada, no vamos a obtener nada. Y se va a terminar el diciembre del 2020, del 2021 y van a decir, ¿y el año de conquista dónde está? O el año de recompensa, o el año de bendición, el año de etcétera, etcétera, ¿dónde está? No, pero es que no hiciste nada.
porque Dios ahora va a empezar a cambiar. Mira, esto lo voy a profetizar. Ahora Dios va a empezar a cambiar el sistema de cómo predican. Ahora, Amén. cuando tú empieces a predicar de que empiezan a decir que por esto, y que el 2 significa esto, y que el 2 y que 2 son mejor que uno, y que el 0, que no sé qué, y que el 20, el 21, los ángeles, y que cuando tú empieces a hablar cosas así, cuando tú empieces, el Señor va a empezar a cambiar los tiempos, porque es lo que estamos viendo este año. Amén, amén, amén. Y el año 2021 no crees que va a ser fácil. Por eso es que a mí me marca mucho esa palabra de las águilas. Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar eso, Harley. Amén. Ahorita que tú estás ahí, tú tienes que salir con una fuerza diferente. Amén. Tienes que salir con una fuerza diferente en lo espiritual, en lo físico, en todo, en la mentalidad, en la palabra, en todo. ¿Sí me Amén, amén, entiendes? amén, amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que salgamos. Imagínate, ahora nosotros decimos ya vamos a terminar, pero no terminamos. Imagínate la integridad que hubo de estos dos personajes importantes. Hubieron muchas opiniones ahí, pero no pasó nada. ¿Y por qué te lo estoy hablando? Es porque estamos hablando de conquista y de lo que viene para el 2021. Amén, amén. Imagínate qué es lo que pasó aquí. La palabra del Señor dice que mandaron a espiar una tierra que iban a conquistar. Pero cuando fueron a eso, iban varios espías. No me acuerdo el nombre, cuántos eran. ¿Cuántos eran? No me acuerdo el número. 12 espías. Pero imagínate, eran 12 espías. De esos 12 espías, solo 2 trajeron una información diferente, que era Correcto. Caleb. ¿Y cuál era el otro? Se me olvida el nombre. Y eso lo Caleb sabía ahorita. Josué, Caleb, José el soñador, Josué, ¿va? No. Josué y Caleb. Es que me equivoca José y Josué. Josué y Caleb. Ellos traían una opinión diferente. Sí, porque Josué continuó lo de Moisés, ¿no? Sí. Sí, creo. Vamos. Ya Y me bueno, equivoqué yo también ahorita. Yo no quiero decir que sí ni que no. Para, dale, pero dale. ¿qué es lo que te quiero decir? Es de que para tú conquistar tienes que tener una vida e integridad primero y también una mentalidad diferente y no Amén. dejarte llenar de las opiniones de los demás. Amén. Para tú poder obtener bendición, tú tienes que agarrar. y no sé si la palabra dice que ellos trajeron fruto y lo trajeron, no sé, no creo, pero ellos compartieron la, la, la experiencia con el encargado, con el líder. Expresaron la experiencia y le dijeron en esa tierra y esto, porque ellos miraron otra forma de ver. Ellos no miraron lo que vieron, que hay gigantes, que hay esto y que lo otro. No, ellos miraron otra forma. Ellos compartieron, trajeron una información diferente. ¿Sí me entiendes? Trajeron algo diferente. Entonces tú para poder obtener algo, tú tienes que accionar. O sea, a mí me da mucho la atención que estos dos espías no se contaminaron con los demás. Entonces, ¿cómo el 2021 tú vas a poder obtener lo que el Señor está hablando? Ey, fíjate que estamos terminando algo tremendo. Estamos hablando de la Y algo, integridad. y algo que Estamos, ahorita me está entrando a mi mente, papá, es que no puedo, ahorita se me puse contento. Papá, ¿te recuerdas la historia cuando le dice a Samuel, le dice a Saúl, hey, Dios dice que vayas a este lugar y destruyas todo, sí, animales, todo, todo, ¿verdad? Pero dice la historia ahí que los soldados le dijeron, hay que quedarlos con esos becerros gordos y haga sacrificios a Dios. Y Saúl le hace caso. ujú, Y cuando Samuel se encuentra y dice, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Es para sacrificarlo a Dios. Allí el rey escuchó las voces de su ejército ujú, y causó que la integridad lo alejó de reinado. No es que este año está pasando lo mismo hoy. La integridad entre tú y Dios se ha ido, que has perdido el reino. ujú. Porque No, eso fue lo que está pasando. Él oyó la opinión de sus soldados. Dijo, es bueno para sacrificio a Dios. Pero siguió la integridad entre él y Dios. Que ahí fue donde perdió su reino. imagínate. Entonces, Ah, hablando todo de Saúl y del profeta Samuel, hablando de los espías que estoy hablando yo, ¿cómo podemos obtener una bendición? No contaminarnos. Y eso es lo que amén. significa la palabra integridad. Apartarnos del mal y que el mal no nos alcance. Amén. ¿Sí me entiende?
O sea, tanto a Saúl como a los otros espías, los alcanzó el mal. ¿Sí me entiendes? Los alcanzó. O sea, las opiniones de la gente es complicado. Entonces, para este año, ya estamos soltando muchas cosas. Para este año 2021, no tenemos que contaminarnos. Tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos de lo que estamos viviendo o de lo que se está viviendo. Tenemos que apartarnos del mal. No contaminarnos, no contaminarnos. Y hacer acciones de gracia, hacer acción. Algo que ha mencionado el profeta Miguel Gruñón en un en vivo y en una de las clases que estoy con él, es que dice que el devorador no los puedes echar tan fácil. Ujú. Incluso una de las cosas que él dice, que el devorador ni Dios lo puede echar. El devorador tú lo tienes que echar. ¿Y cómo lo echas tú el devorador? Diezmando y ofrendando. Si no estás diezmando y ofrendando, pues estás robando. Entonces tenés que hacerlo. A donde quiera que tú estés, tenés que hacerlo. Para que el devorador no ataque tu finanza. Para que el devorador no ataque lo que tú eres. Entonces, si este año vamos a conquistar, si este año vamos a obtener bendición que sobreabunde, necesita un sacrificio. Amén. Porque si hablamos de sacrificio, la palabra del Señor me enseña que el profeta Elías, dice que el profeta Elías se enfrentó a otros profetas y les dijo, cada quien de nosotros hagamos un altar. Y estando en el altar, empezaron a crear cosas y empezaron a formar. Y cada quien, dice que el profeta Elías incluso empezó a hacer el altar y empezó a llenar aquel de agua. Pero en el altar del profeta Elías, como tal vez en los otros altares, no lo sé, pero en el altar del profeta Elías había un sacrificio. Había algo que Elías sabía cómo dárselo a Dios. Había un sacrificio en el altar y había algo. Incluso él se atreve y le dice, métanle agua porque fuego va a caer. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo a ti? Es que para poder conquistar, para poder obtener algo, siempre va a haber un sacrificio. Y si tú no haces sacrificio, no vas a tener fuego. Porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? El sacrificio te va a mover muchas cosas. El sacrificio va a mover muchas cosas interesantes en nuestras vidas. Yo siempre lo he dicho a ustedes, hey, muchachos, ustedes se sacrifican por ir a orar, tarde o temprano Dios va a hacer algo. Amén, amén. Tarde o temprano Dios va a hacer algo. Si ustedes han sacrificado tanto tiempo, hay mucho que tenemos tanto tiempo yendo a sacrificarnos en la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer algo siempre. Tarde o temprano va a pasar algo, porque el sacrificio provoca que caiga fuego. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, un accionar es muy importante. ¿Cuál es el accionar? Llevar los alimentos a la casa, llevar esto, llevar lo otro, llevar aquí, llevar allá. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar. Si tú quieres obtener algo, tienes que trabajar. Amén. Si tú quieres tener, si tú quieres tener algo, hay que sembrar. ¿Sí me Porque entiendes? también José no paró. Dice que estaba en la cárcel. ¿Qué hacía? Papá, ¿seguimos o paramos? Ah, papá, eso está masacre. Porque te digo que en la mañana cuando estaba orando con Dios me mostraba esto. Harley, es imposible que traigan diezmos y ofrendas a mi casa y se cuiden de mi casa, pero de mi pueblo, ¿qué? Mi pueblo no se puede ir con hambre. Esperamos que la palabra satisfecte todo lo necesario. Es correcto. Pero en el libro de Santiago nos explica que si miras la necesidad y no les das y dices más fácil que Dios te bendiga y no le das su necesidad, nada hiciste. Amén. Por eso cuando Jesús llegaba a Jesús, Jesús se preocupaba de darles de comer. Jesús siempre les daba alimentos. Hasta los mismos fariseos Dios les dio de comer. Se sentó a las mesas de ellos. A una fiesta sin alimentos no es fiesta. Y cae en los cielos. Por eso es cuando Dios me estaba hablando esta mañana, cuando usted dice, suelta esa palabra, suelta. Es tiempo que en mi casa haya alimentos, que no cobren los alimentos, que haya alimentos para que mi pueblo venga y comer. ¿Cómo va el Amén. mundo? Va a poder reconocer que Dios es bueno y le estemos cobrando su comida. Si Amén. el que viene la provisión, dice la palabra de Dios que Jesús le dio las llaves, que lo que está, lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Y cómo es que tú dices que Dios es un Dios bueno, que te provee, el gran yo soy, el todo? Y no hay alimentos en la casa de Dios. Amén. Por eso dice, yo no puedo bendecir, yo no puedo sobreabundancia. Por eso este hombre dice que él daba de comer al pueblo de Dios y era gentil. Y tú dice que los ángeles, Dios conocía su nombre. Amén.
Y hemos olvidado eso. Por eso cuando leemos aquí dice él, hey, el devorador nunca atacó a este hombre. Amén. No sabemos la necesidad. Cabal, no sabemos que su familia no era recta. Amén, amén. Pero él tenía una pasión para darle de comer al pueblo. Amén. Y yo creo que en día de hoy hemos olvidado esto. En Amén. este tiempo más difícil, lo menos que hemos hecho es darle de comer a un pueblo. Amén. Por eso yo dije, yo me puse en mi corazón, yo dije, si comenzamos esto, estamos comenzando este ministerio, decimos, yo me tengo que esforzar, que nunca sea, que sea un pan, un vaso de agua, dice que Dios lo bendice, que sea un vaso de agua que alguien llegue y reciba, Dios va a bendecir esa alma. Amén. Porque yo quiero que todos seamos bendecidos y sobreabunde, Amén. para que el devorador nunca, nunca quite la tierra y que la tierra siempre dé su fruto. Hoy en día es lo menos que estamos haciendo. Amén. Amén. Por eso decía, este año, decía Joel, es tiempo que miremos esto. Créeme, yo no andaba buscando esto, yo no andaba, me decía, lleva ahí, porque yo nunca cambio, decía Dios. Amén. Y Amén. Bueno, ya para